Hola, astrólogas. Estamos ya con la cuarta lección de astrología. Espero que hayáis integrado ya el conocimiento de los vídeos 1 y el segundo, que contiene las lecciones 2 y 3 por la cantidad del tiempo. Y bueno, ya estamos introducidos en la energía de los planetas. También hemos visto cosas muy importantes que tienen que ver con la introducción a la astrología. Y hoy voy a explicar algo más de la astrología y de este idioma. Voy alternando unos conocimientos con los otros para que no sea precisamente difícil y de repente nos bloqueemos. Esto es muy sencillo, pero es lo típico que puede parecer que es difícil de entender. Más vais a ver el vídeo y lo vais a comprender de una forma fácil y sencilla. Estos datos son muy importantes a la hora, el día de mañana, cuando ya seáis astrólogas profesionales, un cliente os dé los datos. Siempre os recomiendo que, o una amiga, o a nivel particular, lo que sea, verifiquéis muy bien los datos. Lo primero, porque hay personas que se pueden equivocar al escribirlos y sabemos que en astrología hay que ser muy precisos, la astrología es matemáticas, entonces una hora mal dada, un día mal dado va a hacer que la carta esté mal y entonces os recomiendo que verifiquéis siempre los datos con la persona y luego pues por los programas de astrología utilizan diferentes medidas y esto es muy importante cuando vamos a relocar cartas o vamos a cambiarlas, tenemos que tener en cuenta el tiempo. Entonces voy a explicar hoy, he hecho aquí esto, es la Tierra, bueno, ya sabéis que los dibujos no es mi fuerte, ¿vale? Pero quiero que entendáis, esto es el planeta Tierra, espero que no se vea mucho el reflejo de la ventana. Y esto que atraviesa, esto es conocido como un meridiano, ¿vale? El de Greenwich. Sabéis que el meridiano de Greenwich atraviesa un observatorio astronómico que hay allí en Greenwich y que lo llaman la medición del tiempo desde ese observatorio astronómico, lo llaman Greenwich Medium Time, el tiempo medio Greenwich. Entonces, se toma como punto de referencia el meridiano de Greenwich y los meridianos lo que van a dar son la longitud, ¿vale? Quiero que entendáis que los meridianos, los siguientes meridianos no son paralelos como los del Ecuador, ¿vale? Son diferentes porque están más achatados en los polos y luego hacen como media circunferencia. Esto es un paralelo. Mientras que lo del Ecuador son líneas rectas y por eso se llaman paralelos, porque entre ellos sí que hay la misma distancia. Entonces, tenemos por un lado que entender que el meridiano de Greenwich es el meridiano cero. De ahí parte pues las mediciones de la longitud. Y luego tenemos los paralelos en donde está el Ecuador y luego ya están los paralelos hacia el polo sur y hacia el polo norte. Entonces, ya sabemos que lo del Ecuador es lo que da la constelación que salía por el este en el momento del nacimiento y entonces nos va a dar en qué casas cae el sol directamente, ¿vale? Esto es una rueda astrológica estándar, es como la propia Tierra, ¿vale? Lo veis, lo pasamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esto, espero que se vea, es un poco orientativo, ¿eh? Quiero que sepáis que esto es orientativo porque depende del momento de donde nazca, precisamente por el cambio de la hora de verano, todo esto, pues hay que ser muy exactos en las fechas. Lo bueno que los programas de astrología de hoy en día todos toman en cuenta y te calculan automáticamente todos los cambios de hora. Si no, este trabajo antes era muchísimo más difícil porque había que irse a los efemérides, calcular los cambios, restar o sumar horas dependiendo del momento de nacimiento. Y siempre en este proceso que hoy en día hacen todos los ordenadores, pues había muchísimas más posibilidades de equivocarse y al astrólogo le llevaba muchísimo más tiempo para que fuera más exacto. Entonces, si por ejemplo la persona nace, esto no sé si lo sabéis o no, más o menos, ¿eh? Porque hay que mirar la hora exacta y el día exacto por la posición del sol y la luz, ¿vale? Os lo digo así de claro. Pero más o menos, si la persona nace entre las 7 y las 9 de la mañana, va a tener el sol en la casa 12. Si la persona nace entre las 9 y las 11, va a tener el sol en la casa 11. Y si nace entre las 11 y la 1, lo va a tener en la casa 10. Por eso también la casa 10, siempre cuando el sol está entre las 11 y la 1, es el momento ideal para todo lo que tiene que ver con el trabajo o proyectarnos socialmente. Luego, entre la 1 y las 3,
el Sol estaría en la casa 9, entre las 3 y las 5 el Sol estaría en la casa 8, entre las 5 y las 7 el Sol estaría en la casa 7. Entre las 7 y las 9 el Sol estaría en la casa 6. Y entre las 9 y las 11 el Sol estaría en la casa 5. Entre las 11 y la 1 de la madrugada en la 4. Entre la 1 y las 3 en la 3. Entre las 3 y las 5 en la 2. Bueno, no es exacto, o sea, ya os digo que hay que mirar cada persona, pero es para que os hagáis a la idea. O sea que solamente ya la hora de nacimiento da los temas donde yo voy a brillar, porque sabéis que yo voy a brillar donde esté el Sol, en las áreas del Sol y en las temáticas de la casa en la que está. Y luego habría que mirar también dónde cae Leo, porque entonces eso también tengo un potencial de pasar esa energía solar de la casa y las temáticas que tenga a la energía de Leo. Más lo que quiero que os quedéis hoy era esto que explicábamos, que como son 24 horas y 12 signos, pues cada 2 horas cambia de signo el ascendente. Entonces, según nazca yo, ahí voy a tener el Sol y ahí también voy a poder brillar, para que veáis que está todo calculado antes de encarnar a la Tierra, todo es muy preciso, todo es muy exacto. Y bueno, pues ya ha quedado claro esto, vamos a entender más todavía de esto. Entonces, el Greenwich Time es lo que valía antes de 1972 para medir el tiempo, ¿no? Pues nosotros sabemos que según va cambiando el tiempo, son horas más o son horas menos. Si es para acá, a ver, esto siempre me lío un poco. Si es para acá es una hora menos y si es para acá es una hora más. Entonces sabéis que cuando viajáis a otro país, pues tenéis que cambiar el reloj. Es así de sencillo. Hacia acá una hora menos, luego serían 2, luego serían 3, luego 4 y luego hacia acá una hora más, luego serían 2, luego 3, luego 4. ¿Se entiende? Entonces, eso da la longitud de las coordenadas. Vamos a ver la longitud y la latitud. Entonces, tenemos un meridiano estándar que es el de Greenwich, que es el que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich. Luego se dan cuenta de que debido a la rotación de la Tierra, este sistema de medición no es muy exacto. Por cierto, en el Greenwich Time Medium, la forma correcta de poner las horas, como es una hora solar y empieza desde las 00, sería 00, 01, 02, 03, 04, y luego ya cuando es post-meridian se utiliza 13 horas, 14 horas, 15 horas. Mientras que en el sistema Universal Time Coordinate, coordenadas de tiempo universal, se utilizan de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y luego ya es post-meridian, ¿vale? Eso también es importante, es un dato para que sepáis. ¿Qué pasa? Que a partir de 1972 se empieza a utilizar esto, se mide el tiempo con unos relojes atómicos que tienen solamente la posibilidad de fallar un segundo en 30.000 años. Entonces, el tiempo es muy exacto con este sistema universal. Entonces, ¿qué pasa? De repente, alguien te puede dar su fecha de nacimiento con el tiempo universal. Te dice, oye, que te lo estoy dando con el tiempo universal. Entonces, eso significa que le ha quitado las horas de diferencia con Greenwich. Cuando os digan esto, tenéis que tener 1000 ojos. También vais a ver en los programas y en los software astrológicos la diferencia entre, pues te pone Greenwich Mean Time menos una hora, Greenwich Mean Time menos 2 horas o UTC, tiempo universal, ¿vale? Quiero que entendáis esta diferencia. Es lo mismo, o sea, el tiempo es igual, son 24 horas, en el UTC es más exacto, pero se mide de diferente manera. Y claro, si la persona te da el tiempo en UTC y no se ajusta el meridiano de Greenwich y tú lo metes en un programa del meridiano de Greenwich, pues vas a tener un problema, ¿vale? Entonces, quiero lo que os quede claro porque esto no es complicado y no es una cosa que os vaya a dificultar mucho la vida, pero sí que esto es muy importante que voy a decir, siempre revisar los datos y las personas, tanto amigos como clientes, quien queráis hacer el estudio astrológico, cuando os den los datos, le enseñáis los datos, le decís, ¿estás seguro que es esto? Y que vea, porque mucha gente te da eso sabiendo ya que tiene otro ascendente y de repente te dice, no, es que me refería a esto. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Siempre revisar los datos. Entonces, nos queda claro, ¿no?
El meridiano de Greenwich es el origen y da los meridianos, mientras que el ecuador da los paralelos, ¿vale? Los paralelos, eso es así. Entonces, es que he puesto paralelos aquí, pero me refería a esto. Es la dirección norte-sur y este-oeste. El este, el ascendente, da esto. Lo que hablábamos también de la astrología sideral y la astrología tropical. Nosotros practicamos astrología tropical. Esto también es muy importante. Se ha quedado fija la imagen, no sé por qué. Es cultura general. Y entonces, espero que estéis viendo esto. No sé por qué se ha quedado fijo la imagen.